Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por conectarse al webinar del día de hoy. Eh, entonces, grato darles la bienvenida a este espacio organizado por Eres Ahoga y por la Colombia. Entonces, el tema del día de hoy sería seminario de actualización del derecho laboral, tributario y corporativo. Hoy nos acompañan 5 personas. Primero es David Molano, público de la Universidad Javeriana, con maestría de la Universidad de los Andes, con más de 10 años de experiencia en asesoría y contable en diferentes sectores de economía. Tenemos también doctor en Derecho de la Universidad de París, 2 Panteón, y abogados de la Universidad Externado de Colombia. Docente universitario en posgrado, autor de más de 10 publicaciones de derecho. Tenemos también a Gabriela Reyes, abogada en la Universidad Externado, con más de 10 años de experiencia en área de consultoría y asesoría a empresas en derecho laboral y derecho comercial. Nos acompaña también Laura Cancino, especializada en contratación internacional y comercial, titular de un máster en Derecho de los Negocios Internacionales Civil de la Universidad de París 2 Panthéon-Assas, con más de 7 años de experiencia comercial y corporativa. Y por último nos acompaña Santiago Sánchez, abogado de la Universidad Externado de Colombia, Manchester General de París 2 también, Universidad de París 2, y actualmente doctor en Derecho de la Universidad París 2 Panthéon-Assas, asociado a ERES y litigantes en Derecho Civil por más de 5 años. Muchísimas gracias por la atención. Entonces, le dejo la palabra a Laura, que nos va a iniciar la presentación de ERES. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Elodie. Muy buenos días a todos. Gracias por atender a este llamado y muchas gracias a la Cámara por permitirnos este espacio. Como lo decía Elodie hace un momento, vamos a conversar algunos temas de actualidad que consideramos interesantes para sus empresas. Vamos a hablar en temas laborales, tributarios y algunos aspectos en derecho corporativo. Por lo que sin más preámbulos, yo le voy a dar la palabra a Diego y a Gabriela, que es nuestro equipo laboral, para que iniciemos con este webinar. Muchas gracias de nuevo a todos y pues quedamos muy atentos en caso de que tengan alguna duda o algún comentario adicional. Bueno, Diego, te deseo la palabra. Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Entonces vamos a mirar qué aspectos de actualización recientes tenemos en Colombia en materia de derecho laboral. Eh, Siguiente, por favor. Bueno, en este momento se tramita una reforma laboral y en un contexto, digamos que es la primera vez que se da un escenario de diálogo social en Colombia. Diálogo social de un lado representado por los empleadores y de otro lado por los trabajadores. En materia de empleadores, digamos que el texto o el proyecto de reforma inicial estuvo presente los industriales en cabeza de la ANDI, los comerciantes en cabeza de FENALCO, los agricultores en cabeza de la SAC, estuvieron también las pequeñas y medianas empresas en cabeza de ACOPI y también en este escenario estuvo todo el sector financiero en cabeza de Asobancaria. En Colombia, entonces, estas 5 agremiaciones que reúnen a los industriales, a los comerciantes, al sector financiero, a los agricultores y a las pequeñas y medianas empresas, hicieron parte del diálogo social en cabeza de los empleadores. En cabeza de los trabajadores estuvieron las 3 grandes confederaciones sindicales, la CUT, la CGT y la CTC.
Y el Ministerio del Trabajo, junto al Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, convocaron una mesa en la cual discutieron la reforma laboral. Luego de unos 3, 4 meses de discusiones en ese diálogo social, al final no se llegó a un acuerdo. Podríamos decir que simplemente se concertó entre un 45, 55%, y por lo tanto no hubo una reforma laboral mediante un acuerdo colectivo, sino que lo que quedó fue un proyecto de ley que en últimas el Ministerio del Trabajo presentó al Congreso de la República, y en este momento se encuentra el trámite de ese proyecto de la reforma laboral. En síntesis, no tenemos reforma laboral, tenemos un proyecto que ya no es materia de diálogo social. Es decir, si bien es cierto una discusión entre empleadores y trabajadores, hoy en día ese proyecto está en el Congreso de la República. Siguiente, por favor. ¿Qué tiene, digamos, de interesante este proyecto? O digamos, ¿qué modificaciones podrían darse de cara al contrato de trabajo? En Colombia tenemos 4 tipos de contrato de trabajo: el contrato de trabajo a término indefinido, el contrato de trabajo a término fijo, el contrato por duración de la obra o labor contratada y el contrato transitorio accidental u ocasional. Este último contrato no se toca en la reforma. Lo que se hace, o lo novedoso del proyecto de reforma laboral, es que vamos a pasar a una regla general que va a ser el contrato de trabajo a término indefinido, y de manera excepcional se va a mantener el contrato de trabajo a término fijo y el contrato por duración de la obra, pero se van a establecer unas causales objetivas para acudir al trabajo temporal o transitorio que se da mediante la modalidad del contrato a término fijo o el contrato por duración de la obra o labor contratada. De manera tal que van a haber límites temporales y límites materiales para hacer uso de estos 2 tipos de contratos de trabajo, dejando como regla general el contrato de trabajo a término indefinido. Hay otro tema que es muy interesante de la reforma, y es el contrato de aprendizaje. Hasta el año 2002, el contrato de aprendizaje, digamos que es para los estudiantes universitarios o tecnológicos que se vinculan por primera vez o haciendo sus prácticas o sus requisitos de grado a empresas. Entonces, hasta el año 2002, estos contratos tenían una carga prestacional, es decir, aparte de un reconocimiento mensual que hoy en día no se conoce como salario, sino como un auxilio. Hasta antes del año 2002 se pagaba el salario, la carga prestacional, que es un auxilio de cesantía, una prima de servicios, unos intereses sobre la cesantía, una dotación de vestido, todos los aportes a la seguridad social y demás. Hasta el año 2002, esto se cancelaba en el contrato de aprendizaje. Luego viene una reforma en el año 2002 que dice que el contrato de aprendizaje es un contrato especial, que no es un contrato de trabajo, y por lo tanto no se generan las prestaciones sociales. Con la reforma se quiere volver a generar una carga prestacional entre un 45 y 55% más o menos del adicional al salario para el contrato de aprendizaje. Hay otro tema que es muy, digamos, novedoso, y es que de aquí en adelante todos los empleadores tienen la obligación de registrar las horas extras. Hoy en día las horas extras requieren una autorización primero del Ministerio del Trabajo y luego del empleador para poderlas conceder. De aquí en adelante será el empleador quien tiene la carga de la prueba para el registro de estas horas extras. Y también viene un tema con el trabajo dominical. El trabajo dominical en este momento se paga con un 75%. Entonces viene una modificación gradual. A 2024 se pretende aumentar al 80%, a 2025 al 90% y al 2026 al 100% del valor diario de trabajo. Bueno, otra de las novedades que trae la reforma laboral es frente a la terminación del contrato de trabajo. Y viene un concepto nuevo que es el despido discriminatorio. En este momento, en Colombia, existe una regla relativa de estabilidad laboral. Digamos que en Colombia, si una persona no goza, si un trabajador no goza de un fuero de especial protección, pues puede ser despedido sin justa causa y le pagan una indemnización que está prevista, que está tarifada en el Código Sustantivo del Trabajo, que más o menos equivale a lo siguiente: es decir, si la persona trabaja más
devenga menos de 10 salarios mínimos, tiene derecho a 30 días de salario por el primer año y 20 por los siguientes. Y si devenga más de 10 salarios mínimos mensuales, tiene derecho a 20 días por el primer año de trabajo y 15 días por los siguientes. Entonces, ¿qué dice la reforma? La reforma dice, bueno, prácticamente se acaba el despido sin justa causa y de aquí en adelante el despido se entiende como una sanción. Como el despido se entiende como una sanción, entonces el empleador en todo caso tiene que ejercer un debido proceso. Si no ejerce ese debido proceso, se entiende que el despido es discriminatorio porque no tiene ninguna razón y por lo tanto es ineficaz. Al ser ineficaz, ya no se pagaría una indemnización, sino se generaría un reintegro para el trabajador. Hay otro tema novedoso y es la positivización de la estabilidad laboral reforzada. Entonces, como les decía anteriormente, cuando existe un fuero de protección para no ser despedido, estos fueros están ligados prácticamente a 5 casos: al caso de maternidad, al caso de salud, al caso del fuero sindical, al caso del acoso laboral y un quinto escenario que es una protección especial. Entonces la reforma lo que hace es que con la experiencia que ha tenido la jurisprudencia, positiviza, es decir, lleva al texto legal estos 5 fueros de protección. Hay otro tema frente a la terminación del contrato de trabajo y es la indemnización moratoria. Cuando se termina el contrato de trabajo y el empleador no paga salarios y prestaciones sociales, hoy en día va a quedar sujeto a una sanción que es un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo la totalidad del salario y la totalidad de las prestaciones sociales. La reforma aumenta y dice no solamente si no se pagan salarios y prestaciones sociales, sino cualquier tipo de indemnización y ya no queda sujeto a un límite que está hoy de 24 meses, sino hasta que se verifique el pago. Entonces, si el pago no se hace dentro de los 24 meses, sino exceden esos 24 meses, pues digamos que el empleador podrá ser sancionado por esa indemnización moratoria. Siguiente. Listo. Entonces, ya pasa Gabriela al siguiente contexto. Si quieres, nos devolvemos un momento y simplemente dejamos la siguiente reflexión en las novedades. Laura, si quieres, devuélvete, por favor. Listo. Entonces, antes de darle el uso de la palabra a Gabriela, eh, digamos que estamos frente a una reforma laboral que, para dejar toda la claridad, no se ha aprobado. Esta reforma laboral ha tenido 2 momentos: un primer momento de diálogo social por primera vez en Colombia entre los empleadores y los trabajadores, representados por las agremiaciones de empleadores y representados por las confederaciones sindicales de trabajadores. Ese primer momento ya pasó, no se logró concertar más de la mitad. Luego viene ya el Congreso de la República y en este momento se está tramitando en la Cámara de Representantes. Por lo tanto, estamos muy lejanos a una reforma laboral a corto plazo. Estaríamos hablando de pronto del segundo semestre de que hubiese una reforma laboral. Y esta reforma laboral, en últimas, lo único pues lo que más trata es de reivindicar algunos derechos, como digamos, quedó explicado en materia de contrato de trabajo. Dejar una regla general que sea un contrato de trabajo a término indefinido y no permitir un despido discriminatorio, garantizando siempre el debido proceso. En últimas, si se dan cuenta, la carga prestacional no se toca y vamos a mantener una carga prestacional adicional al salario entre un 45 y 55%, que si ustedes hacen la comparación de los países latinoamericanos, Colombia es uno de los países más atractivos en materia de inversión para empleadores, como quiera que la carga prestacional no excede del 55% y por lo tanto genera unos incentivos para invertir en Colombia. Bueno, muchísimas gracias. Este es el tema de la reforma laboral. Entonces, sigue Gabriela, por favor. Diego, perdóname un minuto. Hay una pregunta sobre un asunto que tocaste. No sé, Lodi, si la evacuamos de una vez o si lo hablamos ahora al final de la sesión. Sí, si quieren, por mí está bien, de una vez. Nos pregunta Ever Obregón. Buenos días a todos. De antemano, muchas gracias a todos que hicieron posible este webinar. Tengo una consulta. ¿Cuántas veces se puede prorrogar un contrato fijo mediante otro SIS? Bueno, en este momento
Sin la reforma, como les decía, van a haber unos límites temporales. En este momento, siempre el contrato de trabajo a término fijo hay que diferenciarlo si es inferior o superior a un año. El límite máximo para contratar con un contrato de trabajo a término fijo es de 3 años. Entonces, si estamos frente a un contrato inferior a un año, se puede prorrogar 3 veces por el mismo periodo. Entonces estaríamos en últimas hablando de 4 periodos inferiores a un año. Me explico. El primer periodo, que es el inicialmente pactado, sus 3 prórrogas, ahí ya nos dan 4 periodos. A partir del quinto periodo o de la cuarta prórroga, la renovación tiene que ser por mínimo un año y máximo 3 años. Si estamos en el segundo escenario y el contrato de trabajo es superior a un año, siempre se va a prorrogar por el mismo periodo. Y hago una aclaración, no es necesario hacer un otro sí para la renovación, es una renovación automática que se da solo por el paso del tiempo. Y en cualquier momento se puede terminar ese contrato de trabajo siempre y cuando no haya un fuero especial de los que les mencioné, dando un preaviso por escrito con 30 días de anticipación. Eso es, digamos, lo que está vigente. La reforma establece un límite temporal y en este momento se está discutiendo si los contratos de trabajo a término fijo pueden, digamos, ser, en principio se decía que hasta 2 años, ¿sí? Con la nueva reforma ya se está ampliando y hay discusiones si se deja 3, 4 o 5 años. Y en todo caso, que pasen esos 2 o 3 o 4 o 5 años que se vayan a decidir, ya no se podrá prorrogar. Ese es el proyecto de la reforma frente al cual los empleadores no estuvieron de acuerdo y las organizaciones sindicales sí. Ahora falta esperar qué dice el Congreso de la República. Listo, muchas gracias, Gabriela. Ahora sí, perdona, te cedo la palabra. Bueno, con todo el gusto. Tranquila, muchas gracias. Un gusto a todos, feliz día. Mi nombre es Gabriela Reyes, junto con el doctor Diego Sánchez somos los encargados del área laboral en la firma. Iniciaremos nuestras actualizaciones jurídicas con las actualizaciones de jurisprudencia más importantes que han ocurrido en los últimos meses. Laura, por favor, damos la siguiente. La primera actualización jurídica jurisprudencial importante que ha ocurrido en los últimos meses es sobre el tema de la desconexión laboral. Iniciaremos hablando sobre la desconexión laboral. La ley 2191 de 2022 implementa este derecho que tienen todos los trabajadores de no poder ser contactados fuera de sus horarios. No solamente dentro de su horario normal, por ejemplo, de 8 a 5 todos los días, sino en sus términos de licencias, incapacidades, vacaciones, suspensiones del contrato, y que es un derecho que tienen los trabajadores de no ser contactados por partes de la empresa, ni sus jefes directos, ni sus subordinados, ni trabajadores del mismo nivel o de la propia empresa para que se les indiquen temas o simplemente se les comunique algo de la empresa. Esta ley de desconexión laboral incluye una obligación que deben tener los empleadores de crear la política de desconexión laboral. Esta política de función laboral es un documento prácticamente parecido a un reglamento interno de trabajo que es anexo y que también tiene validez dentro de los contratos laborales, que es un documento que debe crear el empleador para aplicarlos con la empresa. Esta implementación que se hace de la política de desconexión se debe determinar primero ciertos elementos, ¿sí? Que están en el artículo 5 de la ley 2191 de 2022. Esos elementos, iniciando, se debe determinar cuáles son los mecanismos de comunicación que tiene la empresa para con sus trabajadores. Es decir, si en una empresa normalmente no se usa WhatsApp, sino que se usa otra aplicación, se debe determinar dentro de esta política de selección laboral cuáles son los medios o las aplicaciones que usan. Si tienen teléfonos personales, teléfonos de la empresa o correos institucionales, todo se debe determinar dentro de esta política de desconexión. Asimismo, como también se debe determinar cómo es la comunicación con los trabajadores, se debe determinar cuáles son los lineamientos que deben seguir los trabajadores, tanto como la empresa, para respetar este derecho a la conexión. Estos lineamientos pueden ser no llamar por fuera de horarios, no programar llamadas fuera del horario laboral, no programar capacitaciones, visitas, no escribir mensajes o escribir WhatsApps a grupos para evitar perturbar la desconexión laboral. Lo importante de esto no es simplemente el contacto que se tiene con el trabajador, sino no perturbar el descanso que debe ser para los trabajadores, para su tiempo en familia y su tiempo personal. Es muy importante en ese tema.
Dentro de la política de desconexión, lo importante o lo más importante acá es determinar el procedimiento interno que se debe tener en cada empresa para respetar este derecho. El procedimiento interno, si bien la ley no determina cómo se debe hacer, sí da unos lineamientos para hacerlos. El empleador a su antojo puede determinar ante quién se deben hacer las quejas. Puede ser ante el jefe directo, ante el Comité de Convivencia Laboral, ante el Departamento de Recursos Humanos o ante cualquier entidad que esté dentro de la empresa que pueda cumplir esas funciones de investigación y de posterior sanción. Aparte de determinar quién es la persona encargada de recibir esta información, también se debe determinar el procedimiento, los documentos, las pruebas que deben enviar los trabajadores y la forma en la que estas se van a evaluar para realizar la respectiva sanción. La importancia de esta política de sanción laboral y la obligación de hacerla es que se pueden evitar sanciones o investigaciones del Ministerio del Trabajo al determinar pues, si se está violando este derecho. Porque un trabajador, al verse vulnerado este derecho, puede ir directamente al ministerio y instaurar pues, una investigación para la empresa para revisar el tema de la desconexión laboral. Ahora bien, hablando de las actualizaciones, si bien esta ley es del 2022, lo importante ocurrió en diciembre de 2023 con una sentencia de la Corte Constitucional que nos habla de los trabajadores de dirección, confianza y manejo. El artículo 6 de esta ley, de la 2191, nos dice, dentro de las excepciones a los trabajadores a los cuales no aplica esta desconexión laboral, que están los trabajadores de dirección, confianza y manejo. Sin embargo, pues frente a una sentencia de constitucionalidad, la Corte Constitucional determinó que este derecho a la desconexión es un derecho humano. Ahora bien, centrándonos en los trabajadores de dirección, confianza y manejo, como es bien conocido, esos trabajadores no están sujetos a un horario máximo legal debido a las funciones que estos cumplen dentro de la empresa, porque son pues, cargos importantes o de dirección, especialmente de confianza dentro de la empresa. Ellos no están limitados por un horario y por lo tanto no tienen pues, el derecho de las horas extras o los recargos que se le pueden hacer a su trabajo. ¿Qué nos dice esa sentencia? Nos dice que a pesar de que los trabajadores de dirección, confianza y manejo no tengan estos lineamientos o estas limitaciones a sus horas extras, lo que sí determina es que la desconexión laboral es un derecho humano y sin importar el cargo que uno tenga, tiene derecho a disfrutar de la desconexión laboral y de disfrutar su tiempo en familia y su tiempo personal. Entonces, sin importar que ese trabajador termine a las 10 de la noche, 11 de la noche o 3 de la tarde un día, apenas salga de su cargo, salga de la oficina o ya llegas, pues ya termine su horario, tiene derecho a no ser contactado hasta el día siguiente, ¿sí? Si el trabajador de dirección, confianza y manejo se va de vacaciones o tiene una licencia o una incapacidad, esta ley lo que garantiza es que se le respete su derecho a la desconexión. Ahora bien, claramente también hay excepciones. Una de las excepciones de esto, la más importante, es que en el caso de que exista alguna situación que afecte a la empresa y necesite la conexión inmediata del trabajador, pues debe hacerlo pues en pro de la empresa. Eso aplica tanto a los trabajadores de dirección, confianza y manejo como en general a todos los trabajadores. Entonces, lo importante de esta sentencia y de esta actualidad jurisprudencial es que los trabajadores de dirección, confianza y manejo siguen sin la limitación de sus horarios y siguen sin el pago de las horas extras, pero se establece la Corte Constitucional que se debe respetar su derecho para mantener una sana convivencia dentro de la empresa y para salvaguardar la salud mental del trabajador, que es muy, disculpe, que es muy importante que se tenga eso presente dentro de las empresas. Laura, siguiente, por favor, muchas gracias. La segunda actualización jurisprudencial importante que sucedió en los últimos meses es sobre los planes de retiro voluntario, una sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y esta sentencia nos habla de los planes de retiro voluntario como alternativa al despido colectivo, y nos habla de la legalidad de estos. Para empezar a hablar de los planes de retiro voluntario, primero tengo que hablar de los despidos colectivos. Los despidos colectivos es una figura que establece la ley que permite a los empleadores despedir en un total de entre el 5 y el 30% de sus trabajadores con autorización previa del Ministerio del Trabajo. Estos trabajadores tienen que ser ese porcentaje en un total de 6 meses. En 6 meses se cumplen esos porcentajes, estaríamos hablando de un despido colectivo. Establece la ley que es primordial la autorización del Ministerio del Trabajo para poder realizar esos despidos.
que en el caso de no tener la autorización ministerial, pasaríamos a que fuese un despido ilegal y por lo tanto se tendrían que integrar a todos los trabajadores. Este permiso ante el ministerio se tiene que tramitar con los documentos de los estados financieros, los documentos contables, tributarios, la lista de todos los trabajadores, las razones y demás, y el ministerio se puede demorar varios meses tomando la decisión, que al final puede ser una decisión de sí y no. Ante esta figura de despido colectivo, nace otra que son los planes de retiro voluntario, que permiten a los empleadores no despedir, no estamos hablando de un despido, sino que estamos hablando de una terminación de mutuo acuerdo con los trabajadores del contrato de trabajo. Es decir, la empresa estudia sus temas económicos, la empresa en general, y les determina a los trabajadores y les da la opción de poder terminar el contrato de mutuo acuerdo con, obviamente, unos valores adicionales, unos beneficios adicionales a los trabajadores. Lo importante de esto es que no existe, no es necesaria la autorización del Ministerio del Trabajo para poder realizar esos planes de retiro voluntario. ¿Por qué? Porque como no es un despido, sino una terminación conjunta, una terminación por mutuo acuerdo, perdón, pues no hay necesidad de hacer. Ahora bien, esa sentencia lo que nos habla es que, pues es una sentencia que se expuso un caso de una empresa que realizó lo mismo, se realizaron planes de retiro voluntario a unos trabajadores y estos posteriormente demandaron porque consideraron que pues no se les avisó, no se les indicó completamente qué era lo que iba a hacer. Finalmente la Corte determina que los planes, y esta es la jurisprudencia importante acá, los planes de retiro voluntario son siempre válidos siempre y cuando se cumplan todos los elementos pues, de validez y no existan vicios del consentimiento, constreñimientos o presiones indebidas a los trabajadores o que existan malos entendidos con los trabajadores en la manera en que ellos no hayan podido determinar su actuación para poder tomar este plan de retiro voluntario. Entonces, en resumidas cuentas, el plan de retiro voluntario se puede implementar en Colombia, no hay ningún, pues no hay ningún impedimento para hacerlo. Se tienen que realizar siempre con anterior conciliación con los trabajadores. Y para terminar este tema, pues se hace la pregunta, normalmente se hace la pregunta de, a mí como empresario, ¿qué me funciona o por qué debería tomar un plan de retiro voluntario en lugar de un despido colectivo? Y la verdad, la respuesta se resume en tiempo. En los despidos colectivos, como les había comentado, la autorización ministerial puede durar varios meses en que las empresas tienen que seguir costeando los cargos de nómina, la seguridad social y los demás costos y gastos que tienen que pagar para sustentar la empresa. Sin embargo, en el plan de retiro voluntario pueden hacerlo de manera más inmediata, eso sí, pagando una indemnización a los trabajadores con algunos valores adicionales para que ellos les sea tentativa el plan de retiro y así la empresa, pues haciendo un análisis económico, termina siendo mejor económicamente para ellos realizar estos planes de retiro voluntario en lugar de esperar la respuesta del Ministerio del Trabajo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Vamos a conversar ahora del tema tributario, así que le voy a ceder la palabra a David. Em, pero voy a dejar de compartir mi pantalla para que puedas compartir la tuya. Em, Listo, ya está. Betty, ¿cómo estás? Muy buenas días. Entonces vamos a hablar de... Ya ven bien mi pantalla, ¿sí? Sí, ya la estamos viendo. Listo, perfecto. Entonces vamos a hablar de aspectos tributarios. Vamos a tocar algunos temas tanto de interés y de actualización, como también que tenemos que esperar para este año frente a la actuación, por ejemplo, de la Administración Tributaria de Colombia, que es la DIAN, y frente a algunos controles que vamos a sugerirles también en este webinar, que ustedes tengan y revisen para tanto este año que está cerrando, para la declaración de renta que se presentará desde abril para las compañías, personas jurídicas, como para el año que es 2024, que después empezará a cerrar muchas veces para muchas compañías desde el segundo semestre
ya preparando ese cierre. ¿Listo? Entonces nos va a servir para tanto cierre 2023 como cierre 2024 esta charla. Y perdón, se me pasó todo. Momento, listo. Entonces empecemos hablando un poco, en este caso, ya de las generalidades en materia tributaria. Hablemos para 2024, ¿qué espera la DIAN? Ustedes saben que la DIAN es la entidad recaudadora y fiscalizadora y administradora de los impuestos en Colombia. Aquí tenemos durante los años cómo han sido las metas de recaudo tributario que ha tenido el gobierno nacional. En este caso, para 2024, la DIAN es el año que más proyecta recaudar. Es decir, ustedes han escuchado tal vez en noticias y al director de la DIAN comentar que están reclutando y contratando nuevos funcionarios también para incrementar este recaudo. Entonces, miren que para el año 2024, la DIAN está proyectando recaudar 315.8 billones de pesos en impuestos, esto de acuerdo al presupuesto general de la nación, en donde vemos que lo más importante va a ser renta, con un valor más o menos de 150 millones de pesos, el resto en IVA, en GMF y en otros impuestos. Entonces, no se nos haga raro que en este 2024 y pues más hacia años futuros, empecemos a realizar que la DIAN pues va a empezar a fiscalizar mucho más las rentas de las personas jurídicas naturales también. Entonces, por eso tenemos que tener siempre posiciones pues muy bien fundamentadas frente a una fiscalización. ¿Listo? Entonces, es muy importante acá frente a la actuación de la DIAN desde 2024. Bueno, eso era como un preámbulo frente a lo que pretende la Administración Tributaria para 2024. Vamos a empezar a hablar un poco de temas importantes para tener en cuenta, de algunos tips que podemos también analizar para, digamos que de cara al tema impositivo. Entonces aquí les quiero traer un tema y es, en principio siempre se generan dudas en cuanto a quién debe firmar las declaraciones tributarias. Y hay veces que pasa que, por ejemplo, en Cámara de Comercio, ¿cierto? Está inscrito un representante legal, un revisor fiscal, pero posteriormente se hace el cambio, digamos, por medio de acta en la compañía, pero no se hace el cambio en Cámara de Comercio. Entonces, a veces queda un revisor fiscal nombrado en Cámara o un representante legal, pero quien firma las declaraciones es otra persona. Entonces, ¿qué puede pasar en esos casos? Pues yo les recuerdo que en el concepto 1208 de 2020, eh, digamos que aquí la DIAN toma como referencia una sentencia del Consejo de Estado de 2003, en donde lo que dice es que, en principio, quien está en la Cámara de Comercio es quien debe estar firmando las declaraciones, sea pues, revisor fiscal o representante legal, en estos casos, independientemente de que ya no esté ejerciendo el cargo en la compañía. Entonces, por ello, siempre vamos a recomendar que el cambio en Cámara de Comercio se haga inmediatamente una vez el revisor fiscal o representante legal ya no esté en la compañía. También hay un tema aquí importante y es que pasado los 30 días y mediante comunicación del interesado sobre el hecho de su desvinculación, en este caso es el revisor fiscal o el representante legal, dicha inscripción adquiere un carácter meramente formal. Es decir, que si pasan 30 días ya y no se hace el registro en Cámara de Comercio, puede ser ya algo meramente formal el tema de la Cámara, pero mientras estén antes de ese mes, pues la recomendación siempre va a ser que se haga el cambio inmediatamente. Además que pues por las obligaciones de impuestos, pues muchas veces no se puede esperar un mes para hacer ese cambio, pues porque tenemos obligaciones en casos de compañías, por ejemplo, que presentan declaraciones de GMF y son semanales, o si se hace el cambio a mitad de mes, por ejemplo, pues ya quedarían solo 15 días para que se cierre el mes y haya que firmar declaraciones. Entonces eso siempre va a ser una sugerencia. ¿Qué consecuencia tendríamos si la declaración se entiende como no presentada porque no está firmada por la persona correcta conforme la Cámara de Comercio? Pues que se entienda no presentada la declaración y pues eso significaría que no tiene efectos legales y pues
tendría consecuencias adversas a la compañía porque generaría pues sanciones. Bueno, eso frente a este primer caso que les traemos. Colombia, otro tema ahí es que ¿quién debe tener revisor fiscal o contador? Se debe siempre revisar dos ítems principalmente, y es activos brutos que sean o excedan ciertos valores, comparándolos, digamos, con montos en referencia al año inmediatamente anterior, e ingresos brutos que excedan o sean iguales a unos valores específicos. Entonces, aquí están, digamos, para el 21, 22, 23 y 24 los valores. Para 2024, activos brutos que sean o excedan el valor de 5.800 millones de pesos e ingresos brutos que sean o excedan 3.480 millones de pesos. Acá no, digamos que no, si yo cumplo alguna de las dos, yo ya tengo la obligación de tener revisor fiscal. Para otras compañías diferentes a personas jurídicas que estén llevadas, más bien otros entes diferentes, por favor, también, por ejemplo, personas naturales, otros contribuyentes diferentes, pues la regla aplica es, si yo tengo ingresos superiores a 4.221 millones en este caso, para el año 2023, que esto es un concepto de IAN también, pues en ese caso aplicaría tener revisor fiscal. Es decir, para otros tipos de contribuyentes se va a revisar que los ingresos brutos sean superiores a 100.000 VTs, que para el 23 era 4.241 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, ese frente a ese punto de tener revisor fiscal, que es importante. Frente a este cierre, también que les recomendamos, revisen siempre la resolución de grandes contribuyentes, porque ustedes saben que pues, la DIAN, conforme el artículo 562 del Estatuto Tributario, clasifica los grandes contribuyentes en Colombia o suprime o los pasa a otra categoría. ¿Esto qué significa? Que si yo era persona jurídica y pasé a ser gran contribuyente, pues mis obligaciones pueden cambiar. Y si yo no estoy informado, estaría presentando declaraciones o cumpliendo obligaciones formales en tiempos o, sí, más bien en tiempos o con tarifas o en momentos que no son oportunos conforme a mi calificación. Entonces, en este caso, recomendamos siempre para cuando cierren el ejercicio, pues revisar si están en la resolución de grandes contribuyentes y si no están, pues si fueron removidos, por ejemplo. También siempre revisen el tope de ingresos que obliga a presentar información exógena. Esto tanto para personas jurídicas como personas naturales, porque conforme los formatos de información exógena, hay unos formatos que conforme los topes de los rubros que yo tenga en mi estado de situación financiera, voy a tener que reportar y otros no. Y para personas naturales, también hay que tener en cuenta que hay unos topes importantes en ingresos que si yo no los digo a pasar, también tendría que reportar información exógena. ¿Listo? Por otro lado, en el caso de las personas naturales, también se debe verificar los topes de ingresos que lo puedan convertir en agente retenedor, es decir, que cuando una persona natural compre, tenga que retener en la fuente y declarar retención en la fuente. Eso es cuando esos ingresos superen los 30.000 VTs en el año grabable. ¿De acuerdo? Listo. También para el cierre. También tenemos muchas consultas siempre y vemos que hay casos en donde se nos consultan, oiga, yo radiqué mi factura o me radica una factura, puede ser en ambos casos. En el primero radiqué una factura, pero me dicen que no, que la compañía ya cerró sus estados financieros, ya cerró su recepción de facturas, algo por el estilo, y yo ya no puedo radicarla, incluso si lo estoy haciendo dentro del año grabable. También pasa pues, en posición cuando yo facturo y no recibo más facturas de proveedores, sí, de proveedores. Entonces aquí hay un punto importante y es que la DIAN en 2004 comentó que si bien una empresa puede informar a sus proveedores una fecha límite para la recepción de facturas, ello no la exime de registrar todas las operaciones registradas en el momento de su causación, lo cual implica que las facturas expedidas en diciembre del respectivo año pueden entregarse en enero del año siguiente sin que la empresa pueda negarse a recibirlas. ¿Esto qué quiere decir? Que la DIAN está de acuerdo en que eh, si bien una compañía tiene una política comercial para decir, oiga, yo le recibo facturas, por ejemplo, de diciembre hasta el 20 de diciembre, de ahí para adelante yo no recibo facturas, esa compañía tendría que usted recibirle su factura en enero, independientemente de que en el mes pasado no haya recibido más, y causarse la obligación en el mes de diciembre para ambas partes, el derecho y la obligación.
Pues porque para efectos fiscales los derechos y obligaciones se causan conforme el principio de causación, que el principio de causación es que los hechos económicos se deben reconocer, se deben registrar en el momento en que ocurren. ¿De acuerdo? Entonces, punto importante acá porque tengan en cuenta siempre en la recepción o envío de facturas. Listo. Hablemos, esos son unos tips que les traía. Ahora hablemos un poco de retenciones, facturas para que lo tengan en cuenta. Y más aún porque ya pues, actualmente está la resolución 165 de la DIAN que salió este año, que modifica la 49, ¿cierto? La deroga la resolución 42, perdón, del año pasado y que va a empezar a aplicar desde mayo con un calendario para diferentes contribuyentes. Bueno. Punto importante, ¿en qué momento se genera la obligación de retener? Es decir, cuando una empresa, cuando hace un pago o abono en cuenta, tiene que retener. Entonces, la norma de retención en la fuente dice que la retención se aplica en lo primero que pase entre el pago o abono en cuenta. Entonces, hay que entender qué es pago y qué es abono en cuenta para entender cuál es el momento inicial para practicar retención en la fuente. Por pago se entiende la prestación de lo que se debe que extingue una obligación total o parcialmente. Y por abono en cuenta se entiende el reconocimiento contable de una obligación clara, definitiva y debidamente cuantificada a favor de un tercero. Esto no es otra cosa que el reconocimiento de un pasivo cierto y definido a favor del acreedor. ¿Qué pasaría acá? Y es que si una compañía ya tiene una obligación clara, expresa y exigible, por ejemplo, o sea, ya es un pasivo cierto en este caso, con un proveedor, pero no le ha llegado aún la factura, la DIAN podría cuestionar el hecho de que yo no haya generado los impuestos, en este caso, pues, generar la retención en la fuente, independientemente de que la factura no me haya llegado, porque la factura sí es un requisito formal para, pues, que es un título valor que genera, pues, digamos que en este caso respalda la obligación. Para efectos fiscales, la obligación ya existe incluso si la factura no está. Y si la obligación existe, se tendría que poner un abono en cuenta, por lo cual la retención y demás impuestos podrían generarse, inclusive si la factura llega en periodos posteriores. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un tema importante. Obviamente, las compañías por práctica comercial y por no tener, digamos, partidas que tengan que conciliar de manera importante, lo que hace es principalmente reconocer los impuestos con las facturas, ¿no? Pero pues hemos visto casos en donde la DIAN puede cuestionar este tema. ¿Listo? Hay otro punto y es que este abono en cuenta, que se entiende como reconocimiento contable y una obligación clara, está muy atado al devengo contable. Ya hoy en día, digamos que si bien puede entender diferencias entre las dos, sí están muy atadas y es que el devengo contable es el reconocimiento, como leí hace un momento, de un hecho económico cuando ocurre, inclusive si los pagos se dan en periodos posteriores. ¿De acuerdo? Entonces, si yo bajo el criterio o bajo la metodología del devengo o causación, yo ya tengo una obligación en mi estado financiero, en mis libros contables, en donde ya tengo cuantificada y tiene aparte de un monto, una fecha cierta, podría también ya entender que se hizo el abono en cuenta y tener que practicar la retención en la fuente, repito, inclusive sin la factura electrónica de venta. Entonces, ¿qué pasa acá? En este registro, ahora, en el caso de los registros de las facturas, entendemos que cuando se deben contabilizar, digamos, las facturas. En este caso, pues, se deben siempre contabilizar cuando el hecho económico ocurre. Es decir, que puede que se dé en el mismo momento que llega la factura o puede que ocurra antes. ¿Listo? ¿Qué pasa con el IVA descontable? En materia de IVA la regla es similar y es que dependiendo si son servicios o son bienes, pues el IVA se causa en lo primero que pase entre la entrega del bien, la prestación de servicio o la radicación de la factura. Entonces, en este caso sí hay una pequeña diferencia y es que el IVA sí se detona si primero me facturan antes de prestar el servicio o antes de que me presten el servicio o antes de que me entreguen los bienes. Entonces, en materia de IVA, sí hay, digamos que es parecido a la retención en la fuente, pero aquí también prima la factura. Y es que en el caso de las facturas para el impuesto de IVA, si primero radica en la factura, pues se causa el IVA inmediatamente. ¿Listo? ¿Qué pasa con el reporte en medios? Aquí siempre, pues en estos casos, como puede que yo practique una retención en la fuente o tenga un IVA, ¿cierto? Que yo por principio de causación o por las leyes especiales en materia de estos impuestos lo reconozca y en el periodo 1 yo declare estos impuestos,
puede que la contraparte entienda que solo los va, por ejemplo, a declarar cuando esté la factura, ¿cierto? Y no lo haga por devengo. Entonces podría haber diferencias en los reportes de información exógena que se tengan entre la parte A y B. En esos casos siempre recomendamos que se comuniquen las partes, pues para que no hayan diferencias frente al reporte de información exógena. Esto principalmente pues porque la DIAN va a cruzar y si encuentra diferencias, pues va a preguntar, oye, ¿cuál de los dos es el que está reportando bien o cuál está reportando mal? ¿De acuerdo? Pero frente a retención fue lo que les comenté hace un momento. Entonces, tema importante acá frente a esa causación. ¿Listo? ¿Qué pasa ahora con las retenciones en la fuente que yo en posición de ingreso, ¿cierto? Yo cuando vendo, me practican, pero por ejemplo yo no tengo el certificado, nunca me llega el certificado. Sabemos que es un requisito formal y siempre la DIAN en las fiscalizaciones nos va a exigir los certificados de retención en la fuente para acreditar ese descuento de que yo tendría en mi renta por esa retención que me practicaron. Entonces miren que aquí hay unos temas importantes y pues la DIAN lo ha dicho, va a permitirme leer, y es que dice, las retenciones que se hayan practicado por un periodo fiscal deben incluirse dentro de la liquidación privada correspondiente al mismo periodo fiscal, salvo que se trate de retenciones que le hubiera practicado sobre ingresos que de conformidad con las normas legales deban ser tratados en periodos fiscales posteriores, caso en el cual las retenciones se incluirán en la declaración del periodo en el cual se reconozca. Declaren dichos ingresos. Entonces, ¿qué pasa acá? Frente al concepto 93.906.13 de enero 28 del 22, eso es de la DIAN, pues si bien la premisa general es que la retención debe ir en el año en que el ingreso se percibe o se declara, hay un problema y es que ¿qué pasa si no tengo certificados? Y miren qué es lo que dice la DIAN acá. Si aun cuando en el supuesto planteado por el consultante las retenciones fueron efectuadas y certificadas en el año 2017, de observarse que las mismas correspondieron a ingresos en el año 2016 y era en dicha vigencia en donde procedían a solicitarlas, atendiendo lo dispuesto al artículo 589. Eso, toda vez que la retención en la fuente de título del impuesto sobre la renta y complementarios está asociada de manera directa con los ingresos realizados por el sujeto pasivo de la retención en la fuente y con el periodo gravable en que estos se declaren. Así, la retención en la fuente se efectúe, consigne y certifique por el agente retenedor en otro periodo gravable. Entonces, miren que ya la DIAN en este concepto, y también esto lo ha ratificado el Consejo de Estado en sentencias, y es que va a ser un requisito formal que se entiende superado cuando yo tengo, por ejemplo, mi ingreso en 2022 y tengo unas retenciones que me certificaron en 2023. Si yo demuestro que esas retenciones están asociadas a los ingresos de 2022, el requisito formal de que el certificado tenga fecha 2023 es superado y podría incluirlo en mi declaración de renta 2022. Claramente hemos tenido casos en donde los funcionarios son muy exquisitos con la norma y te dicen, no, el certificado es de un año grabable diferente, así la retención sea del año que usted lo está tomando. Aquí lo que hay que decir es, mire, usted la DIAN, usted como funcionario tiene la obligación de cumplir, en este caso, pues está la opinión de más bien los conceptos emitidos por la Administración de Impuestos Tributarios, el Consejo de Estado lo ha dicho, entonces yo podría en este caso pues tomarme esta retención. ¿Listo? Siempre es discutible, pero es un punto importante para que vean que hay defensa frente a este punto. Listo. Hablemos ahora de costos y deducciones para este año, para temas que tengamos en cuenta frente a todo este tema también electrónico incluso. Entonces, factura electrónica de venta. Recuerden que la factura electrónica de venta ya es la evolución de la factura que traíamos de papel, la antigua, ¿cierto? Que ya hoy en día es la que soporta todas las transacciones de venta de bienes y servicios para efectos tributarios, ¿no? Ya todo hoy es electrónico frente a la facturación. Hay unos casos que ya vamos a hablar un poco de ellos. Ya la factura de venta con validación previa hace parte de todos los sistemas de facturación y pues es un requisito del artículo 616-1 para que las ventas de bienes y o servicios pues estén soportadas para efectos fiscales, por lo cual debemos tener claro ya que debemos emitir y recibir únicamente facturas electrónicas con validación previa. Sin embargo, pues en la actualidad existen también por disposición del legislador algunos documentos equivalentes a la factura, los cuales también pueden en algunos casos, digamos que ser emitidos por
por entidades que tienen esas facultades, son especiales y que pueden también constituir costos y gastos para los adquirientes. Aquí tenemos algunos, como documentos equivalentes como tiquete de máquina registradora POS, boleta de ingreso cine, el extracto bancario, el documento de juegos localizados, documentos por cobros de peajes, entre otros. Entonces aquí estos documentos, pues tengámoslos claros que también son documentos equivalentes, por lo cual, en principio, quienes los emiten, en la mayoría de casos, pues no van a estar obligados a facturar, por lo cual nos van a entregar este documento que nos va a servir para constituir, pues, si se cumplen los requisitos, como costos o gastos deducibles en el impuesto a la renta. Para todas las demás adquisiciones, para que yo efectúe a no obligados a facturar y a aquellos que no tengan la obligación de emitir los documentos equivalentes de los cuales acabé de hablar, pues, ¿qué hay que hacer? El que compra o el que adquiere los servicios va a tener que elaborar el documento soporte, en este caso, para soportar la deducción de la compra. ¿Y esto qué es? Pues elaborar un documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Y este documento de soporte pues va a ser principalmente el que soporte la deducción en la declaración del impuesto sobre la renta. También hay que tener en cuenta que hay un documento electrónico también implementado ya hace tiempo por por resoluciones de la DIAN, y es el documento electrónico soporte de nómina electrónica. El documento soporte de nómina electrónica es un documento que transmite el empleador en donde digamos que informa electrónicamente todos los pagos o abonos en cuenta efectuados derivados de una relación o vinculación laboral, legal y reglamentaria. ¿Listo? Y para que puedan ser deducibles estos pagos de nómina por las empresas, sí o sí deben ser reportados en el documento soporte de nómina electrónica. ¿De acuerdo? La norma no diferencia en este caso para los documentos de nómina electrónica que el pago se efectúe en dinero en especie. Hay que reportarlo. ¿Listo? Por eso recomendamos siempre para este cierre, ustedes concilien que han reportado en nómina electrónica con lo que tienen en sus libros contables, porque al final lo que yo reporto en nómina electrónica es lo que yo devengo para efectos del impuesto sobre la renta, que debería ser en principio lo que esté en contabilidad, salvo pues expresas excepciones. ¿Listo? Hasta aquí ya hablamos de documentos electrónicos, pues importantes, que pues ya saben que tenemos la factura de venta, hay documentos soportes para obligados a no facturar, que ya les di unos ejemplos. Tenemos el documento electrónico por adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar o no obligados a expedir documento electrónico, y también les hablé ya del documento electrónico de nómina electrónica. Aquí hay otro punto, y es que en las operaciones de crédito, cuando se vende a crédito las facturas electrónicas, ya hay un nuevo proceso también. Bueno, pues no es nuevo, viene desde 2022, pero pues muchas compañías aún lo están digiriendo y revisando en su software cómo hacerlo. Digamos que eso aún está con muchos problemas por muchas compañías, lo hemos visto, y es el proceso de aceptación de facturas electrónicas en operaciones de crédito con los acuse de recibo de la factura de venta y recibo de mercancías y bienes y servicios. Y es que estos son unos acuses que ya también la norma tributaria trae, y es que si yo compro bienes o adquiero servicios y mi factura llega, yo tengo que sí o sí, bueno, y aparte si la operación es a crédito, porque de contado esto no aplica, si es a crédito, tendría que hacer mi acuse de recibo de la factura electrónica y de las mercancías o servicios para que esa compra constituya costo o gasto. Tema importante para el cierre y para este año que inicia también. Y no solo costo o gasto, sino que el IVA que estoy pagando pueda ser descontable. Entonces, ¿qué pasa acá? Para en los eventos, entonces el vendedor, pues, ¿qué va a hacer? Va a emitir la factura electrónica de venta. ¿Qué debe hacer el comprador? Hacer el acuse de recibo de la factura y el acuse de recepción de las mercancías y los servicios. Estos dos son obligatorios. Haciendo esos acuses, pues yo acredito que recibí la factura, recibí el servicio y el bien, y ya es deducible el impuesto de la renta, y
aparte el IVA descontable por ir a tomarlo. Hay una aceptación expresa que también se da posteriormente, esa es opcional, y cuando yo no respondo como comprador, pues el vendedor puede efectuar una aceptación tácita, que ya es una aceptación, digamos, digamos, de parte legal por parte del vendedor, para ya entender que el bien o servicio fue prestado ante digamos, la falta de comunicación o frente a ningún comunicado que haga el comprador. ¿De acuerdo? Tema importante acá, para la deducción de los costos y gastos. Realizada la confirmación de acuse recibido de las mercancías y o servicios, el adquiriente contará con 3 días para realizar la aceptación expresa o o el rechazo de la factura, que como les digo, esto es opcional. En el caso de la aceptación expresa, ¿no? Porque si debo rechazar la factura, debo rechazarla. Si al pasar los 3 días el adquiriente no ha realizado la aceptación expresa, el emisor podrá dar la aceptación tácita de la factura. ¿Listo? Ese es el punto que les decía hace un rato. Pero ¿qué pasa? El proceso de la aceptación expresa o tácita no constituye un elemento para la aceptación del costo-gasto como deducción en renta. Lo que constituye los elementos claves para que estos gastos sean deducibles es repito, la acuse de recibo de la factura electrónica de venta y el acuse de recibo de las mercancías y servicios. Listo. Punto importante, eso que hablamos frente a facturación electrónica, documentos electrónicos y que debemos tener en cuenta para este cierre y lo que viene este año. Otro punto importante, algo relevante y nuevo, es lo que ocurrió, una sentencia del Consejo de Estado en este caso, frente a el descuento de activos fijos reales productivos. Y es que había una duda, y es que si bien los activos fijos reales productivos, ustedes recuerdan que son esos activos que yo adquiero que estén relacionados con la actividad productora de renta para prestar bienes y servicios que digamos que permanentemente estén en esa actividad, hay una norma que me da la posibilidad de que el IVA pagado en esos activos se tome como un descuento tributario. Es decir, yo no lo llevo descontable en mi declaración de IVA, sino lo tomé como un descuento tributario en mi declaración de renta, el 100% del IVA pagado. Había una discusión, y es que en el caso de los comerciantes, quienes compran y venden, se podría entender que no tienen activos fijos productivos porque no tienen activos que estén permanentemente trabajando en actividad productora de renta, pues porque solo compran y venden, no manufacturan ni tienen, digamos que activos que tengan que ver con esta labor. Ya en esta sentencia, pues el Consejo de Estado dice no, también para los comerciantes les va a aplicar conforme la norma les debería aplicar para los comerciantes. Porque, ¿cuál es la discusión? Que la norma decía que los activos aplicarían para la producción de bienes y o servicios. Entonces excluyen a los comerciantes. Entonces ya por medio de esta sentencia pues se anuló la disposición que estaba en la norma para que sea aplicable a todos. ¿Listo? Entonces usted es comerciante, también puede aplicar el descuento en IVA, perdón, el descuento en renta por la adquisición de activos fijos reales productivos. ¿Listo? Otro tema importante. La DIAN estaba desconociendo y había duda sobre el tratamiento o la posibilidad, mejor, de fraccionar los descuentos de IVA que yo tomaría en renta. Por ejemplo, yo pagué 10 pesos de IVA por un activo. ¿Podría yo tomar 5 pesos en el año 1 y 5 pesos en el año 2? La DIAN lo estaba cuestionando, la DIAN lo que estaba diciendo es no, usted tiene que tomar todo en un mismo año, no puede fraccionarlo, pero pues esto a la final ya con esta sentencia de 2023 del Consejo de Estado también declaró nulo esos conceptos de la DIAN, y pues lo que dice es que eso sería un obstáculo al incentivo tributario, prohibir que el descuento pueda utilizarse en más de un periodo vía fragmentación, pues eso castigaría a los proyectos de inversiones a largo plazo que en sus inicios no generen su renta suficiente para tomar la totalidad del beneficio. Entonces recuerden ya también esos descuentos los descuentos de IVA por adquisición de activos fijos productivos pueden ser fraccionados también. Es decir, puedo tomar el ejemplo que les di de un IVA de 10 pesos, 5 en el año 1 y 5 en el año 2. ¿Listo? Bueno, otro punto importante que tenemos acá, que les traigo de novedades acá, es que también hay una sentencia que digamos que fue expedida
en 2023, octubre, que trae las siguientes consideraciones. Y es que cuando hay aportes entre compañías en el territorio nacional, en principio para que se considere una operación neutral y no se considere una operación de venta de bienes, en este caso pues se debe aplicar un principio que es el principio de neutralidad. Es decir, que si yo, por ejemplo, la compañía A va a aportar a otra compañía un inmueble, lo va a aportar como, pues para que le emitan acciones como capital. eh, si lo aporta por 100 pesos, pues las acciones que le emiten deben ser por 100 pesos, ¿sí? Y para efectos fiscales, el costo fiscal pues debería en ambos casos, frente a lo que yo aporto como activo, como lo que recibo como acción es el mismo. Si bien hay una neutralidad en esos aspectos, pues había una discusión porque la DIAN decía que si bien se podían trasladar ciertos temas que podían ser neutrales como los valores, no se trasladaba el tiempo de posesión. O sea que si una compañía tenía un activo fijo por 3 años y lo aportaba neutralmente para efectos fiscales a la compañía B, si bien no se generaba una venta, sino era simplemente un intercambio de activos entre yo te doy un activo y tú me das acciones, en ese caso, pues el tiempo de tenencia no se trasladaba para la compañía B, o sea que se reiniciaba. Conforme la sentencia del Consejo de Estado de octubre de 2023, cuya ponente fue Miriam Estela Gutiérrez, pues se dice, no, también se traslada el tiempo de posesión, por lo cual si usted aporta ese bien, ya se entiende que también eh, para la nueva sociedad, digamos que tendría ya esa oportunidad de tener esos 3 años de tenencia de ese activo, pues porque traslada absolutamente todo. Entonces, ¿qué es lo que dice, cuáles son las consideraciones de esta sentencia? Se determinó que el hecho de que el artículo 319 del Estatuto Tributario no hiciera expresa referencia al traslado del término de posesión de un bien al momento de su aporte no es motivo suficiente para desconocer que un elemento esencial del régimen de neutralidad fiscal es la continuidad de los atributos fiscales de los activos, incluyendo ¿qué? El término de posesión. ¿Listo? Punto importantísimo, porque esto ayuda a hacer planeaciones tributarias también. Bueno, esos fueron unos tips que les di también de sentencias. Hablemos de cómo cierra este año 2023 con tarifas, digamos, especiales y ya como también arrancamos en 2024 porque ya es el primer año de aplicación de la reforma tributaria 2177. Entonces tenemos la tarifa general del 35%, que es para sociedades, pero con una tasa mínima de tributación del 15%, ya más adelante vamos a hablar de ellos. Algunas tarifas especiales para entidades industriales comerciales del Estado, tarifas pues especiales del 15% también para entidades que tengan ingresos relacionados con la prestación de servicios hoteleros, parques de ecoturismo y agroturismo también tienen esas tarifas especiales del 15%, y algunas editoriales pues también tienen esa tarifa al 15%, pero que tengan únicamente, exclusivamente, el objeto social de la edición de libros. ¿Listo? Eso frente a tarifas del impuesto sobre la renta. ¿Qué pasa con los dividendos para el cierre del año? Recuerden que los dividendos es la distribución de las utilidades de una compañía a sus accionistas. Entonces, qué pasa entre compañías, no? Entre compañías. Entre compañías, cuando eso es personas jurídicas, cuando la distribución de dividendos esté en calidad de no grabado, pues en este caso, la retención en la fuente que se va a aplicar, y sé que es una contradictorio, pues no lo dicen mucho, va a ser no grabado, pero igual va a tener una retención en la fuente del 10%. Lo que pasa es que si la compañía le distribuye dividendos a la compañía B, digamos en este caso, así las utilidades sean no grabadas, es decir, que ya tributaron en cabeza a la sociedad A, esa retención del 10% no se la va a tomar la compañía B, sino que la va a trasladar al accionista final, persona natural, residente o no residente, la va a trasladar. Es por eso que cuando ustedes revisen, en este caso la compañía B, lo que va a tributar y su declaración de renta por dividendos no grabados es el valor de 0. Solo que esa retención, repito, no se la va a tomar, sino que la va a trasladar al accionista persona natural final de la cadena, pues en este caso. ¿Cómo va a contabilizar la retención la empresa B? Como un menor valor del patrimonio. ¿Listo? Eso pues lo ha ratificado el Consejo Técnico también de la Contabilidad Pública. Otros puntos importantes frente al impuesto sobre la renta. Las instituciones del sector financiero
aseguradoras, comisionistas de bolsa, en este caso la Bolsa de Valores de Colombia, por ejemplo, la Bolsa Mercantil de Colombia, comisionistas agropecuarias, digamos que también empresas agroindustriales o de otros commodities, ¿cierto? Estas compañías del sector financiero pues van a tener 5 puntos adicionales sobre la tarifa general en el impuesto sobre la renta cuando su renta líquida sea superior a 5.647 millones de pesos para 2024, lo cual aplicaría para muchas compañías, la verdad, porque digamos que uno de los ítems de por qué afecta a estas compañías esta sobretasa, después porque se entiende por estudios hechos por el gobierno nacional que son las compañías que más generan utilidades en Colombia. También hay una norma transitoria para agregar 3 puntos a las entidades del sector energético, en específico a la generación de energía eléctrica con recursos hídricos. Y pues esto aplica para entidades para el 2024 que tengan más de 1.400 millones de pesos en renta líquida. Hay un punto importante acá y es que también se declaró la exequibilidad condicionada de la sobretasa del sector energético, en el entendido de que la sobretasa solo grava la actividad de generación de energía eléctrica a través de recursos hídricos, siempre que esta actividad tenga una renta agradable igual a o superior a 30.000 VTs. La redacción del párrafo 4 permite determinar el alcance de la obligación tributaria, estableciendo que un contribuyente cuyos ingresos provengan en mayor parte de la generación y hidroeléctrica de energía estará obligado por la sobretasa. Es decir, que aquí hay una exequibilidad condicionada en la medida que se revise si efectivamente esta empresa tiene su renta líquida por esta actividad, porque si la tiene por otras actividades, pues en principio no le aplicaría la sobretasa. Esto frente al sector energético. ¿De acuerdo? Esto buscando que, pues, que se consulte al principio de capacidad contributiva de los contribuyentes. También para el sector hidrocarburos hay puntos adicionales. Para el carbón entre el 5 y el 10% dependiendo de unas fórmulas que trae la ley 2177 conforme a precios promedios de mercado. Y para las entidades que comercializan petróleo, pues lo que se tiene es porcentajes de entre el 5, 10 o 15%. ¿Listo? Punto importante. El artículo 2277 de 2022 establecía en principio que que las regalías pagadas por estas compañías no eran deducibles y no podían tratarse como costo ni gasto en la declaración de renta. Las regalías pagadas por las empresas que explotan hidrocarburos. Eso era un tema importantísimo porque las compañías, digamos, en Colombia que pagaban regalías, pues entendían que era un valor muy importante, necesario para operar su actividad y al considerarlas no deducibles, pues generaba un problema importante. Se hizo una demanda, digamos que existió una demanda de ese artículo con respecto a esta presunción de no poder tomar como deducible estas regalías y se acusa a la norma por omitir que, para el caso de los hidrocarburos, el monto de regalías, en este caso, no debería integrar la base gravable de impuestos sobre la renta. Es decir, no es que sea un ingreso que yo tengo que después me deduzco. No pasa eso, simplemente es un costo-gasto necesario para estas entidades para que puedan operar. En este sentido, se declaró inexequible que las regalías no sean deducibles por medio de la sentencia C489 de 2023. Eso significa que ya estas compañías van a poder tomar como deducibles regalías pagadas al Estado. ¿Listo? Eso fue un tema importantísimo porque tuvo mucha discusión y afectaba a este sector de manera importante. Esto frente al cierre del año, pues porque fue una sentencia pues medianamente reciente. Frente a zonas francas, recordemos que las zonas francas traen todavía unas tarifas especiales del 20% y no tenían ninguna condición adicional para que se pudiera aplicar esta tarifa especial. Zonas francas que son zonas especiales donde el gobierno nacional establece lugares en donde si las compañías allá ejercen, digamos, ejercen actividades industriales o generan allá actividades económicas, pues pueden generar
o tener una renta, una tarifa de renta menor que sea el 20%, esto para incentivar que en esos lugares pues se genere o digamos haya un incremento de la economía. Con la modificación introducida por la última reforma tributaria, eh, esta modificación busca acceso al beneficio de los usuarios industriales, digamos que accedan a zona franca, que acuerden y suscriban y cumplan su plan de internacionalización. Y dos, a los ingresos provenientes de operación de exportación. Es decir, le va a decir, ¿qué nos está trayendo esta norma? Oiga, usted ahora si va a estar en zona franca, tiene que tener un plan de internacionalización, o sea, ¿qué va a exportar? Y aparte de eso, que cumplan un umbral de ventas de exportación. Eh, ¿Qué pasa acá? Se demandó también este artículo, ¿cierto? Se demandó también este artículo, se acusa a la norma por violación a los principios de legalidad y de certeza tributaria, dado que no se fijó con claridad y precisión el ámbito de aplicación de la tarifa preferente con antelación, por lo cual estaría vulnerando en principio tal vez también derechos adquiridos de esos contribuyentes que tenían ya tarifas especiales. Entonces se anula eso y se dice que el régimen tarifario se ajusta, digamos que un comunicado de prensa, en este caso pues de la Corte Constitucional, dando una exequibilidad condicionada, y lo que la Corte dice es que el régimen tarifario se ajusta a los principios, perdón, de legalidad y certeza tributaria, por cuanto el legislador estableció un régimen mixto de tarifa y otorgó parámetros claros para el ámbito de aplicación de la tarifa diferencial. No obstante, estimó que su regulación desconoce los principios de buena fe y de confianza legítima. En tanto, los usuarios industriales calificados antes del 13 de diciembre de 2022 habían modelado su actividad de acuerdo con los requisitos anteriores de la ley. De modo que la exigencia de realizar una actividad exportadora resultaba imprevisible y extraña de cara al acceso a la tarifa preferencial. ¿Esto qué significa? Que los contribuyentes de zonas francas que estuvieran en este régimen con antelación a la expedición de la ley 2277 de 2022, que fue el 13 de diciembre, podían seguir gozando con este régimen y estas nuevas disposiciones aplicarían para las nuevas compañías que se constituyan en zonas francas con posterioridad a la expedición de la ley de 2277 de 2022. Punto importantísimo también para este cierre de año. Bueno, esto lo voy a pasarlo. Tema importante acá. Ya hablamos del tema de regalías, el tema de zonas francas. Tengan en cuenta pues a quienes les aplican o no las disposiciones. Y refirámonos ahora a otra introducción importante a la legislación tributaria que dio la última reforma tributaria, y es la limitación de los beneficios e incentivos tributarios. Y es que la norma dice que hay unos beneficios pues taxativos de la norma, que son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que son deducciones especiales, que son rentas exentas y algunos descuentos tributarios, que en su conjunto, cuando yo los aplique en mi declaración de renta, no pueden exceder el 3% de la renta líquida del contribuyente. Es decir, si yo tengo, en este caso, 100 pesos de renta líquida y la suma de todos estos beneficios suman más de 3 pesos, pues voy a tener que limitarlo a 3 pesos. Va a ser el 3%. Bueno, aquí hay un tema y es que no todos los beneficios que existen están limitados. Solo están limitados al 3% de renta líquida, los que les estoy compartiendo en pantalla, que son descuentos por inversiones en mejoramiento del medio ambiente, deducciones por educación a empleados, por donaciones a la Corporación Gustavo Matamoros, a trabajadores, mujeres víctimas de la violencia, los que están viendo aquí en pantalla. Esos son los que están limitados, únicamente estos. O sea que yo no voy a limitar, por ejemplo, donaciones a otras compañías diferentes a la Corporación Gustavo Matamoros. No voy a limitar tampoco el descuento tributario por IVA. Eso no tiene limitación. ¿De acuerdo? Hubo derogación de rentas exentas y beneficios sectoriales también con la última reforma tributaria. Ya no está el tema de economía naranja, por ejemplo. Ya no está el régimen CESE. Ya no hay algunos incentivos a amortizar aceleradamente algunos activos. Tengan en cuenta que estos regímenes o rentas exentas en ciertos beneficios sectoriales ya no aplican para este año. El más notorio es el de economía naranja, que tiene unos beneficios que ya actualmente no aplican y no
no están dentro de la legislación tributaria, ¿vale? ¿Qué pasa para el cierre del año este que inicia frente a las deducciones también de impuestos pagados y otros? ¿Qué nos trae la norma? Recuerden que el año pasado, más bien antepasado para 2022, aún era posible tomar la mitad del ICA como descuento tributario en la aclaración de renta. Ya no es posible, ahora debo tomar el 100%. Continúa la regla de que puedo tomar el 50% del GMF como deducible. El impuesto al patrimonio no va a ser deducible y el impuesto a la organización tributaria tampoco será deducible. ¿Listo? Punto importante, las cuotas de afiliación pagadas a gremios pueden ser deducibles ya por la reforma tributaria, siempre y cuando pues, se demuestre la necesidad, causalidad y proporcionalidad de esos pagos. ¿De acuerdo? No es deducible, pues pagos, afiliaciones a clubes sociales u otros gastos a clientes o familiares, por ejemplo, que no tengan que ver con la actividad productora de renta. ¿Listo? Otro tema grande que eh, nos trae acá la reforma tributaria es que nos trae a colación una definición importante que son beneficios fiscales concurrentes. Y es que en estos beneficios fiscales concurrentes, la DIAN no, perdón, la que dice la reforma tributaria es que hay ciertos beneficios que si se generan sobre un mismo hecho serían concurrentes y no podrían ser objeto de aplicarse en conjunto, pues porque sería un doble beneficio por un mismo hecho. ¿Listo? ¿Qué incluye en este caso la reforma tributaria como posibles beneficios concurrentes? Son rentas exentas, ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y la reducción de tarifa impositiva en el impuesto sobre la renta. Estos principalmente son los que están incluidos y no se incluye, en este caso, descuento tributario junto con deducciones especiales. Esos podrían, en este caso, pues, poderse revisar, pero pues en todo escenario hay que mirar la posición, pues, siempre conservadora y mirar si por un mismo hecho tengo más de dos beneficios, por lo cual podría constituirse un beneficio fiscal concurrente y en ese caso, pues, ser cuestionado. ¿De acuerdo? Este ya lo vimos. Listo. Hablemos ahora de un tema importantísimo. Ya creo que me quedan eh, unos 15 minutos, pensaría. Ya para cerrar con este tema, yo creo que es un tema importante y es la tasa mínima de tributación, ¿cierto? Frente a la tasa mínima de tributación, yo creo que todos lo han escuchado, y es esa tasa mínima que me trae la reforma tributaria y es una tasa del 15%. Pero ¿esto de dónde viene? Esto viene de los pilares BEPS internacionales, que son pilares en donde se establecen reglas para la no erosión y digamos que el recaudo sano de las empresas a nivel mundial en cuanto a impuestos, sino la no erosión de la base gravable, ¿cierto? Esto viene de pilares de esta entidad que es el BEPS en este caso, y nos dice que el pilar 1 y el pilar 2, digamos que son antecedentes frente a la tasa mínima. El pilar 1 dice que la idea es reconocer el valor que genera la jurisdicción del mercado y establecer reglas de tributación para actividades realizadas sin presencia física. Y el pilar 2, evitar competencia tributaria entre los países que facilite el traslado de beneficios a jurisdicciones de baja o nula imposición. Entonces, aquí, frente a este pilar 2 pues nos trae unas reglas. Vemos que internacionalmente existe el impuesto mínimo del 15%, pero es para multinacionales que tengan ingresos de más de 750 millones de pesos, de euros, perdón, 750 millones de euros internacionalmente. Entonces, imagínense, cuando llega esta medida a Colombia, sin límite de ingresos, digamos que esta medida estará consultando la capacidad contributiva de los clientes, porque no está trayendo la filosofía internacional de grabar a multinacionales con ingresos importantes, sino que llega a Colombia a grabar a prácticamente todos los contribuyentes del impuesto sobre la renta, pues en este caso personas jurídicas, a excepción de algunas personas. Entonces, algunas consideraciones frente a este tema. Consideraciones en cuanto a qué. Aplica a la generalidad de las personas jurídicas, ¿cierto?
no aplica a personas personas jurídicas que están en el régimen de zonas francas. Tampoco, digamos que no se modifica la tarifa del impuesto sobre la renta, pero es una tributación mínima para las personas jurídicas. Se entiende que lo que busca es un equilibrio de los beneficios tributarios, pero técnicamente, digamos que se ha visto esto que está mal diseñado porque no consulta la capacidad contributiva de las personas jurídicas y pues a la final lo que está generando es pues puede ser doble tributación. Porque yo tributo inicialmente por mi tarifa normal de renta y aparte tendría que tributar por una tasa mínima. Entonces, eso podría entender que no es una aplicación correcta del Pilar 2, que es lo que viene desde la OCDE, desde afuera, pues internacionalmente. ¿Listo? ¿Quiénes no aplican la tasa mínima en principio? Pues otros contribuyentes del impuesto sobre la renta, en especial los que tengan tratamientos especiales, por ejemplo, el artículo 19, y tengan tarifas preferenciales. ¿De acuerdo? Estas personas pues no van a aplicar la tasa mínima de tributación. ¿Quiénes son? Las sociedades constituidas con régimen CESE, que tienen tarifa del 0%, las que estén en SOMAC, las editoriales de libros, las rentas hoteleras, las empresas industriales y comerciales del Estado, tampoco van a aplicar esa tarifa, digamos, mínima. Y las concesiones y asociaciones público-privadas que apliquen el artículo 32. Tampoco van a aplicar esta tasa mínima de tributación. ¿Listo? El resto de sociedades colombianas van a aplicar. Entonces, ¿qué problemáticas hay frente a esta tasa mínima? Y es que, repito, es que lo que me trae la norma es que debo tributar como mínimo el 15% de una utilidad, digamos, depurada. Problemáticas que hay que no entendemos que no se adecua a la OCDE, pues porque la OCDE tiene reglas diferentes a las que está, la que intentó el gobierno nacional aquí establecer en Colombia frente a esta tasa mínima. Eh, Cuando se realiza la fórmula de tasa mínima de tributación, pues es una fórmula, no es fácil de entender, es una fórmula compleja, y aparte que es compleja, no hay definición de los elementos dentro de la fórmula. No es claro qué hay, cómo se debe entender cada uno de los elementos. ¿De acuerdo? Lo que también genera que haya intromisión de la norma tributaria en materia contable, porque se empiezan a establecer criterios tributarios para establecer tratamientos contables, porque al final lo que yo hago es partir de mi utilidad contable depurada para mirar si pago o no un 15% de tasa mínima. También esto puede generar impactos en los dividendos que yo distribuyo, en la medida que, por ejemplo, si una compañía pagó la totalidad de sus impuestos correctamente, pero si le da tasa mínima de tributación, cuando se mira una tributación económica total entre la sociedad y la persona natural que recibe el dividendo, se puede incrementar en la medida que, si se mira, repito, en su totalidad, habría un incremento en la tarifa del impuesto de renta, en este caso, pues del 15%, cuando distribuya esas utilidades. La norma no especifica qué pasa tampoco si una compañía tiene pérdida contable. Si tiene pérdida contable, tendría que hacer el cálculo de tasa mínima o no, porque conforme la fórmula es posible que una compañía con pérdida contable llegue a tener una tasa mínima. Si se mira de una forma, digamos, taxativa la fórmula, una entidad con pérdida contable podría tener tasa mínima. Eso sería, pues, algo totalmente antitécnico e inadecuado en la medida que una compañía que aparte que no tiene utilidad contable tenga que pagar impuestos. Eh, ¿Qué pasaría también cuando una compañía, por ejemplo, por tasa mínima, tribute un ingreso contable no realizado todavía y que posteriormente se realice? Tributaría en el momento 1 un 15% y en el momento 2 un 35% para estar tributando por el mismo hecho un 50%. Eso, digamos que genera muchas incertidumbres frente a la aplicación de la fórmula. ¿Listo? ¿Dónde está esta tasa mínima de tributación? Está en el parágrafo 6 del artículo 240. Y es que me dice que se va a denominar la tasa de tributación depurada, que ya vamos a mirar cómo se calcula, la cual no podrá ser inferior al 15% y será el resultado de dividir el impuesto depurado sobre la utilidad depurada. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona eso? Aquí está la tasa de tributación depurada. El impuesto depurado va a ser el impuesto neto de renta más descuentos tributarios relacionados con convenios o por impuestos pagados en el exterior, menos ingresos por rentas pasivas, CESE.
Es decir, no es tan simple de tomar el impuesto de renta, hay que depurarlo. Ese es el numerador. Y en el denominador, perdón, pues tenemos la utilidad depurada, que es la utilidad contable, más las diferencias permanentes, menos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, menos el ingreso por método de participación patrimonial, menos las ganancias ocasionales, menos rentas exentas, menos compensaciones de rentas, compensaciones de pérdidas fiscales. Entonces miren que la fórmula no es nada sencilla. La fórmula no es simplemente tomar como sería en la tasa efectiva, porque recuerden que la tasa efectiva de tributación de una compañía es su gasto por impuesto dividido en su utilidad contable, pero cuando comparamos la tasa efectiva con la tasa de tributación depurada, que es la que nos trae la norma, hay muchas diferencias. O sea, que en este caso lo que estamos viendo es que para calcular la tasa mínima de tributación, en este caso la tasa de tributación depurada, pues hay que tener muchos elementos que son los que están viendo acá y que no está definido en la norma. No, estos elementos que están en esta fórmula no están definidos en la norma, por lo cual genera incertidumbre y muchas posibles interpretaciones. Si al yo hacer esta fórmula en donde como numerador está el impuesto depurado y como denominador está la utilidad depurada y ese valor me arroja que mi tasa de tributación depurada es menor al 15%, voy a tener que hacer otro cálculo y es el que está aquí de últimas, que dice impuesto adicional es igual a utilidad depurada por el 15% menos impuesto depurado. Eso pues lo que hace es que si yo le hago la fórmula que era un 13%, me lo subo al 15%, me va a subir 2 puntos el impuesto y voy a tener que adicionarlo como un impuesto adicional en mi declaración de renta. ¿De acuerdo? Más discusión acá. Digamos que ya tenemos cómo se mira la fórmula, pero que se puede discutir. Si, por ejemplo, una compañía en el año solo tuvo un ingreso por valor razonable, medición de propiedades de inversión o activos a valor razonable, un ingreso que digamos que por expresa legislación en este caso, no debe ser grabado el impuesto sobre la renta. Es decir, si yo tengo una compañía, repito, en donde solo tuvo un ingreso de valor razonable, pues fiscalmente en principio no pagaría ningún impuesto, ¿cierto? Pues porque ese ingreso no es gravable. Pero por tasa mínima le va a dar. O sea, por tasa mínima va a tener que pagar el 15% de ese ingreso por valor razonable, va a pagar 15 pesos, cuando, repito, antes de todo esto de tasa mínima, se sabía que conforme el artículo 21-1 o el artículo 28, esos ingresos por valor razonable no tributan. Entonces uno podría discutir lo siguiente, y es, ¿por qué la tasa mínima me va a hacer tributar por ingresos contables no realizados cuando hay disposiciones, digamos, particulares o especiales en la legislación que prevén que por ciertos tipos de ingresos contables, repito, que no debo tributar, sino hasta que, por ejemplo, se realice el bien? Entonces, una posición podría ser, yo en tasa mínima no voy a tener en cuenta las mediciones a valor razonable. ¿Por qué? Porque por disposición expresa del artículo 21-1 y artículo 28, pues no deben ser grabados. Es una posición compleja, pero podría ser razonable en la medida que la tasa mínima me está haciendo, digamos, pagar por impuestos que no deberían nacer por ingresos que no son tributables en este caso. ¿Listo? Entonces, revisemos qué pasa con la comparación de la tasa efectiva de tributación frente a la tasa de tributación depurada. Recuerden que la tasa efectiva de tributación es el impuesto a las ganancias, que es el impuesto corriente más el impuesto diferido, dividido en la utilidad antes de impuestos. ¿Listo? Y la tasa de tributación depurada va a ser el impuesto corriente depurado, dividido en la utilidad antes de impuestos depurada, que fue la fórmula que les comentamos. Entonces, en este caso, pues tienen que revisar bastantes puntos. Por ejemplo, si mi tasa de tributación depurada está, aquí les pongo un ejemplo, en un 53%, ¿sí? Yo debería preocuparme, pues tendría que revisar, oiga, está en un 53%, debería estar tranquilo porque está por debajo de ese 15% mínimo que me entra la norma, por lo cual no tendría que agregar ningún impuesto adicional en mi declaración de renta. ¿Listo? Es punto importante frente a esto. Conclusiones, ya para ir finalizando la parte de impuestos, quedan muy pocos temas, es que la norma colombiana no se alinea al estándar internacional. Punto importante. Requiriendo ajustes para que sea consistente con el impuesto mínimo global. Como está prevista, la norma genera un desincentivo para la aplicación rigurosa de los principios contables,
avisorando discusiones con la autoridad tributaria sobre las posiciones contables. ¿Por qué podría pasar esto? Porque una empresa podría intentar no generar ingresos que no sean grabados con renta, porque podría, si no paga por renta, pagar por tasa mínima, pues en la medida que pagaría por su utilidad contable. ¿Por qué puede ser cuestionado esto por la DIAN? Pues porque la DIAN, conforme al artículo 684, puede establecer sanciones por libros de contabilidad. Entonces, ni por un lado ni por el otro. Por esta vía se crean utilidades no realizadas, generando doble imposición una vez estas utilidades pues se realicen, perdón. Se va a requerir un ejercicio de planeación juicioso para minorar los efectos de doble imposición y en muchas ocasiones esto no se va a poder evitar. Los contribuyentes de renta sujetos a la tasa mínima van a requerir realizar esfuerzos adicionales para el adecuado cumplimiento de esta disposición. También tiene efectos según las condiciones particulares de cada contribuyente, generando incertidumbre para su aplicación y por ende para su fiscalización. No se tiene un mecanismo de compensación para evitar una doble tributación. O sea, si yo pago hoy en día por tasa mínima y después pago por renta, no hay un mecanismo para que yo descuente lo que ya pagué. Además de esto, ¿qué pasaría si se tributa sobre tasa mínima? El dividendo se consideraría no grabado por haber pagado impuesto vía esta vía. Sería una buena discusión, pero eso no está definido en este momento. ¿Listo? Vale, perfecto. Finalmente, aquí traigo unas disposiciones y quiero meterme en estos puntos para que lo tengan en cuenta también frente a la declaración de renta y principalmente qué descuentos tributarios están vigentes. ¿Listo? Para 2023, ¿qué descuentos tributarios tenemos? Entonces tenemos descuentos tributarios por impuestos pagados en el exterior, todavía están. Descuentos por inversiones realizadas en medio ambiente, para inversiones realizadas en investigación y desarrollo, crédito fiscal por inversiones en proyectos de investigación, descuento por donaciones a entidades sin ánimo de lucro, becas por impuestos, por IVA pagado en activos federales productivos, descuentos tributarios para empresas de servicios públicos de acueducto y alcantarillado y las del régimen tributario SOMAC. ¿Qué se elimina? Pues se elimina el descuento tributario de ICA, que es el que les había comentado hace un momento, para este fin de año y lo que viene hacia adelante. Límites de los descuentos tributarios que tenemos para este año. En ningún caso los descuentos tributarios pueden exceder el valor del impuesto básico de renta. Entonces, claro, si yo tengo por pagar 100 pesos, me puedo tomar hasta 100 pesos de descuentos. La determinación del impuesto después de descuentos en ningún caso podrá ser superior al 75% del impuesto determinado por el sistema de renta presuntiva. Bueno, actualmente la renta presuntiva es cero, entonces esto no aplica. Pero donde empiece a aplicar renta presuntiva, pues tendrá que revisar esta disposición. El exceso originado en los descuentos tributarios de los que trata el artículo 255 del Estatuto Tributario podrá tomarse dentro de los 4 periodos siguientes en aquel en el que se efectúe la inversión. Es decir, que si yo efectúo una inversión en control y mejoramiento del medio ambiente, en este caso, conforme al artículo 55, va a poder tener 4 periodos para tomar ese descuento. También el exceso original del descuento de que trata el artículo 56 dentro del Estatuto Tributario, que es ese es el de investigación, desarrollo e innovación, puede ser tomado también entre los 4 periodos graves siguientes. Y también el de donaciones podrá tomarse dentro del periodo grabable siguiente al cual se efectuó la donación. ¿Listo? Entonces es un punto importante para que lo tengan ustedes en cuenta. Aquí pues tengo un ejemplo. Pues si por ejemplo yo tengo un ICA, tengo donaciones, tengo activos federales productivos, tengo puestos del exterior y tengo investigación y desarrollo. Recuerden, el ICA ya es solo deducción, no puede ser descuento. Donaciones puedo hasta el siguiente año tomármelo, o sea, tendría el año en que se generó la donación y el siguiente. Para activos fijos productivos tendría indefinido el tiempo. Para impuestos pagados al exterior también tendría un tiempo indefinido. Para investigación, desarrollo tecnológico e innovación tendría 4 años. O sea que yo tengo que mirar, oiga, si yo puedo tomarme el de donación o el de investigación y desarrollo primero, pues me lo tomo. ¿Por qué? Porque el de activos fijos productivos y el impuesto del exterior no está limitado en el tiempo. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta también este tema. ¿Listo? Entonces, descuentos tributarios, les repito, son los que tenemos como deducciones importantes. Digamos que ya las vimos también hace un rato,
¿Qué tenemos frente a donaciones ahora? Donaciones también nos generan descuentos tributarios por donaciones, las efectuadas a entidades sin ánimo de lucro, a partidos políticos, a la fundación, perdón, a la corporación Gustavo Matamoros, a donaciones de organismos deportivos y recreativos, entre otros. Esas donaciones van a generar descuentos tributarios. Y pues resumiendo, las principales inversiones que me van a generar a mí descuentos tributarios son las de inversiones en desarrollo tecnológico e innovación, inversión, control o conservación y mejoramiento del medio ambiente y créditos fiscales también por el proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación o vinculación de capital humano de alto nivel. ¿Listo? Entonces eso frente a este tema. Bueno, eso es lo que traía yo el día de hoy en materia tributaria, pues vimos bastantes cosas, pero creo que abordamos lo más importante para este cierre y para lo que nos queda de cara a 2024 hacia adelante. Si bien el gobierno pues ha hecho algunos comunicados de que pretende eh, sacar una nueva reforma tributaria, pues habría que volver a estudiar todo esto y volver a mirar qué impactos tiene, pero por el momento en lo que está actual, estos son los puntos más importantes que deben tener en cuenta para el cierre del año y lo que sigue el año. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Ya este es el fin de la sesión tributaria. Listo, muchas gracias, David. Voy a darle el paso a Santiago, eh, que nos va a hablar sobre algunos temas eh, de sostenibilidad y desarrollo. Ya para terminar nuestro webinar, nos quedan 3 temas corticos. Entonces, Santi, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Laura. Un placer saludarlos. La idea, como lo dijo Laura, es presentarles las novedades en temas de sostenibilidad y desarrollo, y de esta forma presentarles la circular externa número 100.000010 de la Superintendencia de Sociedades del 21 de noviembre de 2023. Ya Laura, eso nos va a ayudar con las diapositivas. Entonces, lo primero, digamos, es de qué se trata. El tema es el siguiente. Para nadie es un secreto que el contexto actual está marcado por una crisis ambiental y por lo tanto el mundo se ha volcado en tomar acciones frente a estas crisis. Así, esta circular, digamos que se presenta en un contexto en el que Colombia, como miembro de las Naciones Unidas, aprobó la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible, el cual cuenta con 17 objetivos enfocados precisamente a lograr un equilibrio social y ambiental. Igualmente, nuestro país suscribió en diciembre de ese mismo año el Acuerdo de París, que es un tratado pues, internacional que busca mitigar el cambio climático. Entonces, ajustándose a esta realidad, la Superintendencia de Sociedades expidió precisamente la circular externa número 100.000010 del 21 de noviembre del año 2023 con el fin de insertar un capítulo, el capítulo 15, en una circular básica del 12 de julio de 2022. Este capítulo tiene un objetivo y es dar recomendaciones e instrucciones sobre la presentación de un reporte denominado de sostenibilidad. Entonces, esta circular lo que nos va a decir es que algunas empresas tienen que presentar el reporte de sostenibilidad. Entonces, el informe o la circular lo que nos va a decir es quiénes son las empresas que tienen que presentar el reporte de sostenibilidad y, en segundo lugar, cómo se debe presentar dicho informe. También cabe recordar que estas recomendaciones son obligatorias, es decir, que las empresas que estén obligadas por esta circular deberán presentarlo de acuerdo a las instrucciones que dé la circular. En caso de que no lo hagan, pueden estar sujetas a sanciones por parte de la superintendencia. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a poder ver quiénes son las empresas obligadas a rendir el informe. Digamos que la circular divide en 3 grupos las empresas que están obligadas. Por un lado está el grupo general, por el segundo lugar está el grupo por sectores y en tercer lugar están los grupos o las empresas, digamos, que están exceptuadas de presentar el informe, habiendo cumplido con los requisitos de los 2 primeros grupos. Entonces, el primer grupo tiene 2 requisitos. El primero, que sean empresas que estén sujetas a vigilancia y control por parte de las supersociedades. Y en segundo lugar, es un criterio económico y es que hayan alcanzado ingresos totales o activos iguales o mayores a 40.000 salarios mínimos.
al corte del 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. El segundo grupo, como lo dijimos, es de acuerdo a los sectores. Entonces, el primer requisito es igualmente estar sujeta a control y vigilancia de la Superintendencia de Sociedades. El segundo es el criterio económico, pero este criterio económico va a diferir del primero. Primero, en el monto, porque acá va a pedir que sea ingresos iguales o superiores a 30.000 salarios mínimos. Y el segundo precisamente es que solo se trata de ingresos, no de activos. Entonces ahí hay que mirar ese tema. Y en tercer lugar, pues justamente va a decirnos cuáles son las empresas, digamos que dependiendo de la actividad que ejerzan, pues digamos que se van a tener que hacer este reporte. Las empresas acá están, son las que ejerzan actividades en lo minero energético, en la manufactura, en la construcción, en el turismo y en la telecomunicación y nuevas tecnologías. La pregunta es, bueno, ¿cuándo sé yo como empresario si estoy en una actividad o en otra actividad? Entonces, esta circular nos va a traer, digamos, específicamente cuándo se entiende que se está realizando determinada actividad. Por poner un ejemplo, con minero energético, digamos, la circular establece que son las empresas que realizan actividades en cuyo registro mercantil desarrollan actividades con relación al uso de energías y recursos naturales no renovables. Entonces, si se desarrollan ese tipo de actividades, ustedes entrarían, digamos, dentro de ese sector. Y finalmente tenemos las empresas, digamos, exceptuadas, que son las que están en liquidación, reorganización y reestructuración, las que tengan una contabilidad simplificada de acuerdo a las normas NIIF, y las que no se encuentran en los mencionados sectores o que no cumplen pues con los requisitos. Entonces, digamos que lo segundo que vamos a ver que la circular nos trae son el informe. Entonces, en el informe hay que decir lo siguiente. La circular establece dos momentos. Se refiere primero a la actuación de la empresa, que es la que va a generar ese informe, y en segundo lugar, la redacción propiamente dicha del informe. Entonces, el informe, en cuanto a la actuación de la empresa, aconseja, digamos, que la empresa debe actuar de acuerdo a un proceso de debida diligencia. Esto, en otras palabras, supone que la empresa tiene que actuar siempre recogiendo la evidencia de las evaluaciones que vaya haciendo sobre sus actividades, que acredite un sistema de gestión de riesgo que realmente ayude a verificar y a evaluar el impacto que pueda tener su actividad y finalmente que haya un verdadero seguimiento de las acciones que se tomen para mitigar los efectos negativos de su actividad. Entonces, eso es lo que se entiende como un proceso de debida diligencia. Así es que, digamos, debe actuar la empresa antes de realizar el informe. Y ya luego entonces viene la elaboración propiamente dicha del informe que es objeto de esta circular. Y nos da unos contenidos mínimos. El primero es el nombre del estándar internacional del reporte. Usualmente, digamos que las empresas pueden llevar sus procesos internos y puede utilizar estándares prácticamente creados por las mismas empresas o estándares que ellos tomen. Pero en estos casos, estos estándares, si bien la circular dice escoja el que usted quiera, tiene que cumplir con unos criterios de comprensión, confiabilidad, reconocimiento y transparencia. Digamos que los estándares que nosotros tenemos la experiencia, que son avalados, vamos a dar unos ejemplos. Está el GRI, que es el Global Reporting Initiative. Tenemos el SASB, que es el Accounting for a Sustainable Future, o tenemos el IFRS, que son las normas internacionales de información financiera. Ese tipo de reportes son reportes que realmente son confiables, que tienen, digamos, ya una historia, un bagaje y que no van a presentar mayor problema. El segundo, pues, es el índice de contenidos. Eso no tiene mayor explicación. El tercero es el perfil de las entidades empresariales. Eso supone realmente la presentación de la empresa, es decir, el nombre, la razón social, el sector al que pertenece, domicilio, dirección de la empresa, a qué actividad se dedica, descripción de la actividad, en fin, es como la presentación de la empresa. El cuarto es el contexto y estrategia de sostenibilidad de las entidades empresariales. Este punto es muy importante porque les supone a la empresa primero caracterizar las actividades que tiene la empresa.
Entonces, ¿cuáles son las actividades que ustedes ejercen? En segundo lugar, mirar cuáles son las áreas de impacto que se dan con razón a esa actividad. La circular define que hay 5 áreas de impacto: la ambiental, la social, la gobernanza, la económica y la financiera. Entonces hay que mirar con esas actividades cuáles son las áreas de impacto que se tienen. Y finalmente, digamos, revelar o si se quiere decantar cuáles son las actividades que verdaderamente han causado un impacto en esas áreas que habíamos mencionado. Finalmente, entonces, tenemos la revelación de la gestión realizada, que supone establecer, digamos, qué actividades generaron los riesgos, qué generan oportunidades y cuáles fueron los impactos. Y ya para terminar, digamos, hay dos temas que son importantes. El primero, para este tema, este reporte de sostenibilidad, tiene que nombrarse a un responsable, el responsable del reporte de sostenibilidad, quien se va a encargar primero de verificar que se esté haciendo el proceso adecuadamente. Segundo, quién se va a encargar de elaborar. Y tercero, quién será el que va a presentar este informe al máximo órgano social para que sea el máximo órgano social quien lo apruebe. Y el segundo es el tema de la publicidad. Cada año se debe elaborar este informe y se debe aprobar este informe. Entonces, una vez elaborado el reporte, se debe comunicar al interior de la empresa, pero también se debe comunicar con los grupos de interés, es decir, todos los que estén, digamos que, interesados porque tienen que ver con las áreas de impacto de la actividad de la empresa. Entonces, digamos que esto fue una presentación sucinta de lo que es esta circular en temas de desarrollo y sostenibilidad. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Santiago. Ya para terminar, vamos a tratar dos temas en temas de cumplimiento. Esto es nada más como una recomendación general que vamos a realizar porque últimamente la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Industria y Comercio han impuesto algunas sanciones y es importante para sus empresas evitar precisamente estos riesgos de sanción. Entonces, el primero es en temas de tratamiento, perdón, en temas de transparencia y ética empresarial. La Superintendencia de Sociedades el año pasado expidió dos circulares, una circular 104 y una circular 103 de 2023. Las voy a mencionar en este orden, aunque por numeración pues están al revés, pero la primera es la circular 104, en donde se incluyeron dos nuevas personas que van a estar obligadas a tener un programa de transparencia y ética empresarial que no estaban antes. Hoy en día se incluyen entonces las entidades sin ánimo de lucro y las cámaras de comercio. Recordemos que esta preocupación por el tema de ética y transparencia empresarial ha sido progresiva a lo largo de estos años. La Superintendencia de Sociedades inició exigiendo el programa de transparencia y ética empresarial únicamente para determinadas sociedades que por sus ingresos o que por sus operaciones tuvieran riesgos en materia de transparencia y ética empresarial, pero con el paso del tiempo ha venido extendiendo esta obligación a todas las sociedades, de tal manera que hoy en día todas las sociedades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades e incluso personas jurídicas que no tienen esa categoría de sociedades, como lo son las entidades sin ánimo de lucro y las cámaras de comercio, hoy en día están obligadas a tener un programa de transparencia y ética empresarial. ¿Cuándo se debe cumplir con esta obligación? Todas las sociedades lo deben hacer de forma anual y para el año 2024 la obligación se debe cumplir del 11 al 20 de julio de 2024 dependiendo del NIT. Perdón, les muestro. Esta es la tabla para que ustedes puedan revisar cuándo deben cumplir la obligación, dependiendo de los dos últimos números del NIT, sin contar con el dígito de verificación. Tenemos otro informe y es este informe de prácticas empresariales. Este informe no todas las personas o sociedades vigiladas por la superintendencia lo deben hacer, únicamente lo deben cumplir las personas que son controladas por la superintendencia de sociedades, que son particularmente las sociedades en concordato, en liquidación, en reestructuración, sucursales de empresas extranjeras y las sociedades que tienen contabilidad simplificada. Esto se debe presentar una vez al año, aunque
durante el año estas empresas tengan varios cierres contables. Y esa obligación se deberá cumplir del 1 al 10 de julio de este año. Estos de nuevo son los días en los que por número de NIT deben cumplir con la obligación. Finalmente, tenemos un último informe que es el informe de oficial de cumplimiento. Ese informe de oficial de cumplimiento se debe realizar por todas las sociedades que están obligadas a tener un oficial de cumplimiento y particularmente un programa de transparencia ética empresarial, y lo deben hacer cada vez que haya un cambio de oficial de cumplimiento o un nuevo nombramiento. Para que lo tengan en cuenta, las sociedades hace poco realizó o impuso más bien una sanción en materia o por incumplimiento del programa de transparencia y ética empresarial. Lo impuso a la sociedad COPS Comercial SAS por un valor de 550 millones de pesos, por lo que para que tengan en cuenta que estas sanciones se pueden presentar si el programa no cumple con las características establecidas en la norma, y es una sanción bastante importante y considerable para que mitiguen estos riesgos. Y finalmente, en temas de protección de datos, la Superintendencia de Industria y Comercio también impone unas sanciones bastante fuertes por incumplimiento a la normatividad en protección de datos personales. Es importante que tengan actualizadas las políticas de tratamiento de la información y tengan en cuenta que todos los años se debe realizar la actualización del Registro Nacional de Bases de Datos. Este año se debe realizar un máximo hasta el 31 de marzo. Por lo tanto, la invitación nuevamente es a que se realice este registro y esta actualización de las bases de datos cada vez que haya un cambio en las mismas. Y finalmente, lo que queríamos comentarles es que se está en proyecto más bien una modificación de la normatividad en protección de datos personales, porque se evidenció que hoy en día la normatividad se quedó un poco corta con los avances tecnológicos y con todos los avances eh, sí, que ha tenido actualmente el tema de protección de datos. Entonces, la idea de este proyecto es diseñar normas que cobijen estas actualidades, como es el tema de la inteligencia artificial, como es reforzar las obligaciones del órgano de control, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, mejorar su capacidad operativa y permitir que la norma tenga una limitación territorial para permitir la inversión extranjera en Colombia. Esto ha sido todo por el día de hoy, por este webinar. Les agradecemos a todos haber prestado su atención, habernos brindado la posibilidad de brindarles estas informaciones, y toda la firma queda a su completa disposición en caso de que tengan alguna duda o algún comentario adicional. Le agradecemos muchísimo a la Cámara por el espacio y bueno, quedamos muy atentos y les deseamos muy buen día a todos. Muchísimas gracias, Laura. Buen día a todos, que le vaya muy bien. Espero que este webinar les sirvió mucho, y cualquier cosa que necesita, pues los contactos de cada uno de los panelistas, si tienen dudas, inquietud o preguntas. Que tengan un feliz día a todos y hasta luego. Muchas gracias.